buenos días para todos. Sean todos bienvenidos y bendecidos en el Señor. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y saludamos también a los que nos acompañan por medio del internet. Reciban saludos de Costa Rica para cada uno de ustedes. Hoy vamos a contemplar un tema que es el pacto de gracia, establecido primero con Abraham, confirmado en Cristo Jesús y sellado hoy en el bautismo que acabamos de celebrar y la cena del Señor, la cual participaremos de ella brevemente. En Génesis capítulo 12 leemos así. Solo vamos a leer los primeros 3 versículos, después en Génesis 15. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego vamos a echar una mirada también a capítulo 17. Hermanos, aquí Dios establece con Abraham una alianza. Dios se compromete con Abraham. Y nosotros llamamos este pacto que Dios hace, porque se enfatiza que es un pacto perpetuo, varias veces en estos pasajes. Hemos llamado este pacto el pacto de gracia. Pero es necesario que entendamos que la grandeza del pacto de gracia, hermanos, solo se comprende a la luz de la gravedad del pecado. Lo que divide al hombre de Dios no es nuestra condición humana. Hay dichos, refranes que dicen, equivocarse es de ser humano, ¿verdad? Errar, equivocarse es de ser humano. No, hermano, así no es. Adán y Eva eran humanos, pero tenían comunión perfecta con Dios. Lo que nos divide de Dios, hermanos, no es nuestra condición finita humana. Es la rebeldía y el pecado en nuestro corazón. El profeta Isaías, Dios por medio del profeta Isaías, en Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha sentido en algún momento de su vida el frío horrible, querido amigo, de la espalda de Dios vuelta contra usted? ¿Ha palpado la tiniebla espesa del silencio de Dios? No por ser seres humanos, Dios oculta su rostro de nosotros, sino por ser inicuo, rebeldes, idólatras, egoístas. Jeremías en 17:9 nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tal vez alguien en este momento escuchando estas palabras dice: esas palabras duras no son para mí, son para los malos. Yo no soy tan mala gente, yo no he matado a nadie, yo no robo, no miento, no le hago daño, yo soy buena gente. Dios me tiene que querer. Cuidado.
Engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso. Y dice la Biblia, no hay justo, ni aún uno. A una nos hemos desviado. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, para que comprendamos la grandeza del pacto, porque de nada sirve hablar de lo que Dios hizo con Abraham, hermano, si no entendemos la gravedad del pecado. Para entender la grandeza de este pacto, para entender la grandeza de lo que vamos a celebrar en la cena, mi hermano. Es necesario contemplar la gravedad del pecado, de mi pecado. La separación de que hablamos, aquí la Biblia llama muerte espiritual. Dios había dicho a Adán y Eva, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y mal, ciertamente moriréis. Y Pablo repite esas palabras en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Pablo dice en Efesios capítulo 2:1, estando muertos en nuestros delitos y pecados, andando tras la corriente del diablo, Dios tuvo que resucitarnos. La situación, hermanos, no es que nosotros estemos enfermitos, tendidos en una cama y solamente necesitamos el medicamento correcto. Así no es. Es que estamos muertos, estamos ya en la caja. Y nada menos que una resurrección nos puede salvar. Usted sabe que durante la historia de la iglesia ha habido diferentes interpretaciones a la condición del hombre. Tomás de Aquino, que formuló la iglesia católica romana de forma magistral, Tomás de Aquino enseñó muchas cosas buenas, pero Tomás de Aquino, siguiendo la teología aristoteliana y platónica de la iglesia medieval, tenía una opinión un poco demasiado optimista del ser humano. Tomás de Aquino decía, el hombre por tendencia busca el bien mayor, por tendencia busca el bien mayor, pero al haber pecado simplemente un poco por ignorancia y un poco porque perdimos un don, el donum superaditum, un don extra, entonces el hombre no enfoca el bien. Y si podemos enderezar al hombre, él podrá desear a Dios. La teología católica tiene un concepto mucho más optimista en cuanto al hombre natural, de poder organizar el país, la educación, la ciencia, conforme a la ciencia, a la luz natural. No enfatiza la profundidad del pecado, torciendo toda área, también la política, la educación y la ciencia. Jacobo Arminio, después del tiempo de la Reforma, en la segunda generación, enseñó, saliendo de las iglesias, del seno de las iglesias reformadas, Jacobo Arminio enseñó que el hombre gozaba de una potestad de poder recibir a Cristo o rechazar a Cristo. Su naturaleza no estaba ligada en forma drástica al pecado. Tenía la potestad de decidir por sí mismo a Dios. Muchos psicólogos modernos, rechazando la Biblia, dicen obviamente que la naturaleza del hombre es bueno. Y esto lo tenemos metido en nuestro ministerio de educación. Lo tenemos metido en todos los ministerios de nuestro país porque se basan en la psicología moderna. Desde los freudianos hasta los conductistas y todos de en medio, todos enseñan que nuestra naturaleza es mejorable por nosotros mismos. Nosotros nos escocheramos por influencias externas, no nata. Yo creo que ese término escocherarse es un tiquismo, ¿verdad? Bueno, para los que viven fuera de Costa Rica, escocherarse es dañarse, arruinarse, perderse. Nosotros nos perdemos por influencias externas, no internas. Pero no vayamos tan lejos. Aquino, Jacobo Arminio, los psicólogos, prácticamente toda mamá comparte estas ideas. ¿Qué dicen las mamás cuando viene el niño de la escuela? Ay, mi hijito nunca decía malas palabras hasta que fue a la escuela y otros le enseñaron. El problema es que todas las mamás dicen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el diablo de todos?
Todas las mamás tienen un solo angelito y todos los demás son los demonios, pero toda mamá... El problema, hermanos, el problema nosotros tenemos que reconocer está dentro del corazón. Si el niño fuera un angelito, resistiría el mal. Pero estaba conversando con la hermana Francini y aún con su hijo, que fácilmente el niño, y todos los que hemos criado niños, vemos que tan fácilmente la propensidad hacia el mal. Porque chupamos la mala palabra. ¿Por qué? Si somos buenos. No hay que enseñarle al niño a mentir, mienten por naturaleza. No hay que enseñarle a ser egoísta. ¡Mío! Es la primera palabra que aprenden. ¡Mío! O no. ¿Verdad? Porque no aprenden tuyo, tome. Sí. No. Aprenden lo contrario. Entonces, hermanos, mire, es obvio, cualquiera con ojos lo ve desde que nace el ser humano. Nosotros venimos escocherados. Ya venimos dañados de fábrica. Y es necesario ahorita y aquí hacer una pausa para contemplar el verdadero estado de nuestro corazón como pecadores, hermanos. Porque la Biblia enseña que no hay nada dentro de nosotros que merezca el favor de Dios. Todo lo contrario, hemos sido repugnantes ante Dios por nuestra rebeldía, nuestras excusas, nuestras fachadas de una religiosidad sin la santidad que Dios quiere. Y por eso Isaías dice, Dios oculta su rostro de toda esa hipocresía. Pues en un mundo que había rechazado a Dios, leemos capítulo 12. El contexto histórico, hermanos, recuerden en el capítulo anterior qué había pasado. La Torre de Babel. El hombre va a hacerse famoso y va a levantar un rascacielos, como seguimos haciendo. Los países más poderosos levantan las torres más altas para ver su tecnología, su arquitectura, su ingeniería, monumentos para que el mundo vea. Nada ha cambiado. La Torre de Babel fue otra de lo mismo. Y los hombres querían fama, querían un nombre para sí. Y recuerde que Dios había bajado para efectos de su plan y esparció a las naciones y confundió sus lenguas. Y llegamos al capítulo 12, versículo 1 y tenemos una palabra que me encanta en la Biblia porque varias veces sucede en momentos claves. Pero. Pablo en Efesios dice lo mismo, estando perdidos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero Dios en su gran misericordia. Aquí tenemos lo mismo, el mundo perdido, el mundo esparcido, el mundo bajo el castigo de Dios, pero Dios había dicho a Abraham, gracias a Dios por esos peros, hermano, porque son reversas. Solos seguiríamos hacia la destrucción, solos nos tiramos por el despeñadero, pero Dios, algo fuera del orden de las cosas va a suceder, hermano. Dios está por cambiar el rumbo de la historia, pero Jehová había dicho, y cuando Dios habla, mi hermano, ángeles y demonios se detienen, porque la palabra de Dios no sale y regresa vacía, sino cumple aquello por lo cual es enviada. Y Dios habla, y lo que habla aquí, hermano, nosotros llamamos el pacto de gracia. Definamos este pacto. Dios se identifica con Abraham, versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se identifica con Abraham, Él promete protegerlo, promete defenderle. El amigo de Abraham será amigo de Dios. Y el enemigo de Abraham será enemigo de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí, hermano? Dios haciéndose socio de un pecador. ¿Te has dado cuenta? ¿Captas la magnitud de lo que está pasando, lo que Dios acaba de hacer? Dios echa su suerte
con un hombre. Una de las palabras, tiene que ser una de las palabras más bellas de toda la Biblia. Santiago, meditando esto, en Santiago 2:23 dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, citando la Biblia. Y después añade Santiago, y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Dios tomando un pecador para ser amigo de él. El Dios santo. En medio de rebeldía. Los hombres en Babel quisieron hacerse nombre, quisieron enaltecerse a sí mismos. Y así estaba la humanidad toda, y así está la humanidad toda. Y en medio de esta raza perdida, bajo condenación, Dios desciende. Dios busca tener a un amigo, un socio, un aliado. Y Dios establece pacto, alianza, promesa con Él. Oh hermano, estamos aquí ante verdades demasiado sublimes. Estamos aquí ante un misterio. El Dios santo del cielo toma el hombre para ser su socio. Toma pecadores para ser socios. Maravíllese. Adore. Pero hay más. Dios hace promesas en este pacto de gracia, esta alianza de su misericordia. Promete una tierra. Esto es importante. Porque tener tierra, una morada, es seguridad. Y Abraham recibe esa promesa como lo que es bendición de tener un lugar donde estar, donde enemigos no te van a correr, donde no te van a sacar, donde no te van a tirar a la calle. Ahora, Hebreos nos dice que Abraham en fe, Abraham llegó a entender que aún la tierra de Canaán era sombra, era el anticipo, era por decirlo así, le voy a dar esta casita, pero después viene la mansión. Y dice Hebreos que Abraham entendió que él buscaba la ciudad eterna cuyo constructor y arquitecto era Dios. Esa ciudad celestial. Pero Abraham recibe la promesa de Canaán primero como anticipo. El pago anticipado para luego recibir la ciudad celestial. En el pacto de Dios, Dios promete seguridad, morada para siempre. Él promete que sería una nación grande. Ahora Abraham no tenía hijos todavía y Dios está prometiendo cosas bien grandes, naciones. Promete que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Y Dios toma un socio, pero promete que a través de él su bendición se extendería hasta los fines de la tierra. Y sabemos a la luz del resto de la Biblia que eso culmina en Jesucristo. Y hoy están siendo bendecidas las familias de la tierra. ¿Qué te parece este pacto de gracia, hermano? Tierra, seguridad, morada, Dios como amigo, Dios como protector, hijos, pueblo, alcance universal. ¿Sabe qué? Estas promesas fueron tan enormes y tan grandes y tan increíbles que le costó al mismo Abraham creerlo. Dice, bueno, lo único que yo tengo es mi mayordomo Eliezer, o los hijos de esclavos que han nacido en mi casa. Y Dios lo lleva afuera. Dice, mire arriba, ¿qué ves? Y no había contaminación de luz en aquellos entonces. Yo no sé, a algunos aquí les gusta telescópicos y todo, ¿verdad? Tienen que salir fuera de las ciudades porque hay mucha luz. Que ahí en el desierto donde estuviera Abraham no había ese problema, no habían luces eléctricas. Y Abraham podía salir y mirar arriba y ver las montones de estrellas. Dice, cuéntelas si puedes, dice Dios. Cuéntelas si puedes. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. La confirmación del pacto, en capítulo 15, Dios llega y reconfirma su pacto. Y en este capítulo, hermanos, ustedes están familiarizados, me imagino, con el rito de los animales cuando Dios manda cortar los animales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dios llama a Abraham y lo que Dios se sirve de un rito que era común en el tiempo de Abraham. Cuando las naciones hacían guerra unos contra otros, uno conquistaba el otro. Entonces el conquistador, el soberano,
llamaba al rey conquistado, vasallo, lo llamaba a cuentas y hacían una ceremonia, pero no era documentos firmados con pluma. En aquellos años eran más prácticos. ¿Saben qué hacían? Mandaba que el vasallo, el que era conquistado, cortara animales, burros, córtelos en dos, cabras, córtelos en dos y póngalas ahí, las tripas y la sangre, los dos aquí. Entonces, el conquistado tenía que repetir, ponerse en medio de los animales y decir, si no te doy tantas canastas de cebada por año, tanto trigo, tanto plata, tanto oro y tantos siervos, si no cumplo todo esto, esto me va a pasar. ¿Ve qué práctico eran en aquellos entonces? Más práctico, ¿verdad? Simplemente voy a llegar, dice el soberano, ya, se acabó el problema. Dios manda a Abraham a hacer lo mismo. Manda a cortar varios animales. Y dice, espere. Abraham, por supuesto, está esperando ser llamado a colocarse. Dios es obviamente el soberano. Abraham es el vasallo, el siervo. Abraham espera que Dios lo llame a ponerse en medio y tomar compromiso, decir, bueno, prometo obedecerte. Y dice, leyendo el pasaje, le animo que lea todo el pasaje cuando llegue a casa, porque ahora tal vez lo va a comprender mejor. Dice que vino sobre Abraham gran temor y una espesa tiniebla. Yo pienso, hermanos, porque Abraham, ante el efecto obvio del pecado, las consecuencias obvias del pecado, morir, partido en dos, esperando la presencia de Dios, ¿quién no teme? Sabe que para recibir la gracia de Dios es necesario experimentar el temor de la muerte. Y Abraham, esperando la aparición de Dios y las maldiciones sobre él, si falla, que él sabía que iba a fallar, se sobrecoge su corazón temor. Claro. Y mientras espera, hermanos, ¿cuál es la gran sorpresa? Dios nunca lo llama a él a colocarse en medio. Él ve un horno humeando, una antorcha que viene y pasa por los animales. ¿Qué es esa antorcha? ¿A qué se nos recuerda? La gloria de Dios en el desierto. Esa nube de gloria, la antorcha o horno humeando. Hermanos, es Dios mismo que se pone en medio de los animales, diciendo en efecto que caiga sobre mí el cuchillo si no cumplo. Diciendo en otras palabras, recibo yo el castigo y la condena por la falla de Abraham. Eso es lo que Dios hace. Es Dios que acepta maldición si no cumple. Y versículo 18 dice, aquel día hizo pacto Dios con Abraham. Y el pacto de gracia, hermanos, es que Dios promete bajo condena de sí mismo, promete cumplir. Y Hebreos capítulo 6 dice que cuando Dios juró a Abraham, no tenía por quién jurar. Entonces juró por sí mismo y está pensando en este rito. Aquí Dios está jurando por sí mismo. Dios toma sobre sí las consecuencias de no cumplir. Ahora Dios vuelve a repetir un hijo. Dios se compromete con Abraham y la clave es un hijo prometido. Toda la promesa dependía del nacimiento del hijo. Pero ¿cómo iba a cumplirse si Abraham no tenía hijo? ¿Quién iba a heredar la tierra sin hijo? Era preciso el hijo. Y por fin, años después, nace Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham? Más de 100. ¿Cuántos años tenía Sara? 91. Para que viéramos que era por gracia. Todo por gracia. La promesa era por gracia, hermano, y el efecto era por gracia.
Abraham y Sara no iban a engendrar hijos a los 100 años. ¿Cuántas personas y cuántos cristianos luchan en su vida espiritual por engendrar ellos salvación, consuelo, felicidad, prosperidad por sus propios esfuerzos? Corren, se ponen histéricos y no logran, porque es por gracia. Y esto lo vemos en el rito de los animales. Dios es el que se compromete. Y lo vemos también en el nacimiento de Isaac. Dios es el que promete y Dios da. Ahora, años después, Dios pide a Isaac el sacrificio. Primero Dios no le da hijo, ¿verdad? Hasta después viejo. Y cuando nace, le piden sacrificio. Además de ser la prueba máxima del amor de un padre y una madre, era la prueba máxima de la fe de Abraham. En Isaac estaba toda la promesa y ahora lo va a ir a matar. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que se fortaleció en fe y salió para ir a sacrificarlo. Ustedes conocen la historia. Abraham alza el cuchillo y va a sacrificar a Isaac, y el ángel de Dios dice: deténgase, ahí está el carnero, el sustituto. Pero hermanos, cuando nace el último hijo de Abraham, Jesucristo, y se hace el cuchillo en la cruz de Calvario, el Padre no detiene, sino que cae. Y Jesús muere bajo los clavos y la cruz romanos, bajo la lanza de los soldados, pero sobre todo bajo el cuchillo de Dios el Padre, quien para cumplir su promesa toma la maldición sobre sí de nosotros, toma el castigo nuestro, pasó por los animales tomando sobre sí nuestro castigo si fuera necesario, y fue necesario. Y tuvo que subirse a la cruz de Calvario Jesucristo y decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios cumple, Dios cumple, Dios cumple por gracia. Los beneficios de este pacto son muchos. En capítulo 17, no vamos a hablar de todos los beneficios, quiero solo destacar uno porque hoy hemos celebrado la obra de Dios en familia. Hemos presenciado personas hoy, abuelos y bisabuelos, confesando su fe en el Señor, cuyos hijos y nietos están presentes con nosotros. Y uno de los beneficios, hermanos, encontramos en capítulo 17, donde Dios dice, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este punto, hermanos, que si los hijos están incluidos en el pacto de gracia hoy, usted sabe, es hasta cierto punto un punto de discusión. Tenemos muy buenos hermanos que no comparten nuestra posición de incluir a los niños, por ejemplo, bautizando a los hijos de los creyentes. Aquí Dios dice pacto perpetuo. En la Biblia, ese término, estatuto perpetuo, a veces no significa para toda la eternidad. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 29, Dios dice que el sacerdocio de Aarón será por estatuto perpetuo. Pero sabemos que ese estatuto perpetuo fue durante el pacto de Sinaí, que tuvo un fin. Porque Hebreos nos dice que el sacerdocio de Aarón terminó con la venida de Cristo. Hay un cambio de sacerdocio. Así que es cierto, a veces en la Biblia cuando leemos estatuto perpetuo o pacto perpetuo, no significa siempre hasta el fin del mundo, ¿verdad? Significa hasta terminar ese proyecto de Dios, esa etapa será estatuto perpetuo mientras dure ese pacto, por ejemplo en este caso el pacto de Sinaí. Pero hay otros perpetuos que son perpetuos.
En Génesis capítulo 9 dice Dios, voy a poner mi arco en las nubes y será por memoria perpetua y pacto perpetuo, que nunca más mandaré diluvio. Y eso es pacto perpetuo hasta el final. Ahora, en este caso, este pacto perpetuo de ser el Dios de nosotros y de nuestra descendencia, hermano, ¿es perpetuo o no? Claro. En el Nuevo Testamento, Pablo dice específicamente en el libro de Gálatas, si somos de Cristo, herederos de Abraham somos, herederos conforme a la promesa. Dios nunca retractó esta promesa. Es más, Pedro, el día de Pentecostés, reafirma el pacto y se lo da a los gentiles. El día de Pentecostés dice la promesa. Había venido el Espíritu Santo cumpliendo este pacto de gracia. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermano? El que sella el pacto de Dios, seré tu Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Esa es la venida del Espíritu Santo. Y Pedro dice a todos los oyentes, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, a cuantos Dios llamare. En lugar de restringir este pacto, hermano, Dios lo abre a los gentiles, creyentes y sus hijos. Este pacto, mi hermano, es uno de los beneficios del pacto de gracia que Dios se hace socio nuestro. Esto no es una garantía de la salvación, pero es un reclamo de Dios sobre nuestras familias que nosotros debemos tomar en serio. Yo no sé, mi abuelo del lado paterno, mío, dice que mis ancestros llegaron a Estados Unidos despuesito de los peregrinos. Los peregrinos fueron los primeros huyendo de la persecución en Inglaterra, y que mi familia llegó a las costas de Estados Unidos despuesito de los peregrinos, cristianos, protestantes, afirmando su fe en el Señor. Yo no sé cuántas generaciones atrás, hermanos, Dios ha estado obrando en mi familia, pero yo sí espero que Dios siga obrando en mi familia hasta que venga Jesús. Yo tengo esa esperanza, tengo esa expectativa. Dios es el Dios de Abraham y de su descendencia. Gloria a Dios. ¿Cómo responderemos a este pacto? Dios le pidió a Abraham no que le comprendiera. Salga de su tierra a una tierra que yo te diré. No le dijo dónde, simplemente salga, dice. Dios no pide que le comprendamos, hermanos. Pide dos cosas. Uno, pide fe. Es por fe que Abraham agradó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham llega a ser padre de todos los creyentes. Entonces la pregunta para usted en esta mañana y para mí es, ¿necesita usted creerle a Dios? ¿Ha entrado en su corazón duda, rebeldía, egoísmo? El Dios del pacto de gracia hoy le llama a usted a creer. ¿De qué se trata esta cena de que vamos a participar en un momento, hermano? El sello que Dios se ha comprometido con nosotros y nos llama a nosotros a creerle. Esta cena es una cena, una vez más, a la fe. Nos invoca a confesar a Cristo hasta que Él vuelva. Anunciar a Cristo en fe hasta que Él vuelva. Segundo, pide que sencillamente le sigamos y le obedezcamos nada más. Dios establece su pacto con nosotros con un propósito de glorificarle a Él. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Nosotros, hermanos, sabemos lo que es andar delante del rostro de Dios. El cristiano ahora se goza en andar delante del rostro de Dios. No hemos podido tocar en esta mañana todos los puntos del pacto de gracia, solamente un par de cosas. Lo importante para nosotros hoy, hermanos, es esto. Recordemos que la relación entre usted y Dios es una relación establecida por la gracia de Dios en Cristo. Fuera la prepotencia nuestra. Fuera todo orgullo. Vengamos delante de Dios agradecidos
Fue Dios que pasó por los animales. No pidió que nosotros, porque no habríamos podido cumplir. Es por gracia, hermano, por gracia. En segundo lugar, el pacto de gracia es un pacto que se apodera de todo nuestro ser. Dios se hace socio de usted completito, no el domingo en culto, no en la noche cuando está con su Biblia, no, hermano. 24 horas del día, 7 días de la semana. Dios es socio suyo, nuestro. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, toda nuestra familia, toda nuestra Biblia, nuestra vida. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te diré. Y Abraham se fue. Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. Y Abraham salió a hacerlo. Ahora Dios no nos ha pedido cosas tan difíciles, hermano. Dios nos pide cosas más fáciles. ¿Qué le ha pedido Dios a usted? Usted sabe muy bien qué le ha pedido. Aquí está la palabra de Dios. Es muy claro lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué le ha pedido a Dios a usted? Nosotros, salvos por la gracia de Dios, agradecidos por la gracia de Dios, debemos ser obedientes por la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por su gran misericordia? Oremos. Padre, gracias. Gracias. Es todo lo que podemos decir, Padre. Palabras faltan de poder agradecerte, Señor, y expresar la gratitud que tenemos para contigo, sabiendo nuestra falla, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestros corazones perversos y engañosos, oh Dios. A pesar de todo ello, nos has tomado, nos has amado, nos has perdonado. Ahora, aún más, nos das esta cena de comunión, reafirmando una vez más, oh Dios, para nuestra debilidad, para nuestra falta de fe, para nuestras constantes caídas y retrocesos. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén.